los días, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia, según datos de la ONU. Es un hecho que Costa Rica no solo pasó de una pandemia de la COVID-19, sino que también está afrontando una pandemia de violencia intrafamiliar. Son muchos los factores que apoyan el crecimiento de esta pandemia de la violencia intrafamiliar. Entre ellos podemos mencionar el confinamiento, en el que las mujeres pasan de estar fuera de sus hogares a encontrarse lastimosamente más cerca de sus agresores. Cuando la violencia intrafamiliar trasciende e impacta la vida laboral de las mujeres, ¿qué acciones reales pueden ejercer los empleadores? Esas son algunas de las preguntas que abordaremos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Nos acompaña para conversar del tema Beleni Chávez, quien es psicóloga, facilitadora y empresaria, que desde el 2014 dirige la estrategia de negocio en Talentoteca, que es su empresa productora de eventos. Cuenta con 6 años de experiencia como facilitadora de programas de aprendizaje y desarrollo humano y 4 años realizando programas de liderazgo y género en organizaciones de distintos sectores. Bienvenida, Beleni. Muchísimas gracias, Ania, a vos, a APM y a todo el equipo de MERX por darme el honor de compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, que es el bienestar, la igualdad y la equidad de género. Para entrar en materia, cuéntanos por qué el 25 de noviembre, conmemoración de la no violencia de género. Cuéntanos un poco el marco de esto. Sí, absolutamente es importante conocer un poco de la historia y sobre todo los objetivos que queremos alcanzar en esta conmemoración del 25 de noviembre. En 1960, en la República Dominicana, las hermanas Mirabal, quienes eran activistas y políticas, fueron asesinadas de una forma muy brutal bajo el mandato de Rafael Trujillo. Años después, cuando se dio el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, me parece que eso fue en 1981, se hizo honor a la memoria y a los logros de las hermanas Mirabal, también llamadas las mariposas, y se llamó el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Unos años después, en el 99, fue la Organización de las Naciones Unidas quien justamente designa este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Aquí es importante conocer cuál es el objetivo que queremos alcanzar a la hora de conmemorar un día como este. Básicamente, necesitamos generar sensibilización y conciencia de los retos que están viviendo o estamos viviendo actualmente las mujeres y las niñas dentro de las diferentes agrupaciones sociales, sociedad civil, en los espacios laborales, los espacios en los hogares, por ejemplo. Lo que busca esta conmemoración es exigir, es más que un llamado de atención, es un llamado a la acción a todos los estados para poder educar y concientizar sobre esta problemática y retos, para generar debate de las distintas formas de discriminación y de violencias que se siguen ejerciendo en contra de las mujeres y las niñas, y sobre todo la búsqueda de soluciones efectivas que erradiquen de todas las formas en las que puede una mujer sentirse violentada o insegura, a través de, por ejemplo, políticas que sean altamente efectivas y que brinden la seguridad a las mujeres y las niñas. Si bien nuestro tema va bastante amarrado a lo que es la violencia doméstica, quisiera que nos cuentes un poco qué tipos de violencias existen hacia las mujeres o va en un solo sentido. Amplíanos un poco ese tema, por favor. Claro que sí, Ania, y es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque si no conocemos de qué significa y cómo se expresa la violencia en los diferentes entornos, pues no podemos identificarla y por tanto no podríamos accionar en contra de esta, ¿no? Así que quisiera comenzar dando la definición que nos da la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sobre la violencia contra la mujer. Es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así como las amenazas a tales actos
la coacción o la privación arbitraria de la libertad de las mujeres. Se dé esto en la vida pública o en la vida privada. Sobre este concepto, que es una sombrilla para comenzar esta conversación, quisiera comentarte que la violencia doméstica tiene una particularidad. La persona que la ejerce tiene una relación, ya sea con consanguineidad, de afinidad o de adopción, con la persona a la cual ejerce esa violencia. Las estadísticas nos dicen que mayoritariamente son las mujeres las que denuncian violencia doméstica y que ese opresor o que esa persona agresora es el hombre. Por eso se tiende a pensar que la violencia doméstica, es sinónimo de violencia contra la mujer. Sin embargo, y es importante hacer la aclaración, que la violencia doméstica también involucra estas agresiones y estos daños que se puedan ejercer contra las personas menores de edad, personas ancianas, cualquier integrante dentro de la familia. Pero si queremos hablar específicamente de la violencia que se ejerce contra las mujeres, se puede llamar de esta forma o violencia de género. En la violencia de género, la particularidad que tiene es que se ejerce este daño, este acto, digamos, de violencia o de discriminación por el mero hecho de ser mujer. Esto tiene origen en la desigualdad de género, en el abuso de poder y en la existencia de las normas culturales, hasta en otros países, inclusive hasta políticas, ¿verdad? Que van en detrimento de la igualdad de género. ¿Y cuál es su principio? Bueno, el adquirir o mantener el poder, la dominancia sobre la mujer. Y para esto, por supuesto, tiene que haber quien domine, ¿verdad? Quien perpetúe la violencia y una persona en un estado de sumisión, que en este caso es la mujer. Existen diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer. Si quieres, te comento de una vez cómo podemos ver las expresiones de la violencia en los diferentes entornos, y creo que va a ser muy fácil, Ania, familiarizarnos cuando escuchemos un poco de los ejemplos. El primero me gustaría comenzar es con la violencia económica. Lo que está buscando en este caso la persona opresora es generar una dependencia financiera hacia él, para poder entonces de esa forma, con esa dependencia, poder perpetuar esa dominancia y ese control sobre la mujer. Otra forma que se da es privando a la mujer, por ejemplo, de tener acceso a la educación o al trabajo. O si ésta tuviera un trabajo remunerado, apoderarse completamente de todos esos recursos económicos, ¿no? Un segundo tipo que me gustaría comentarte es la psicológica. Es muy, muy frecuente y muchas veces está muy normalizada por una cultura que justamente normaliza la violencia. Esta consiste en provocar afectaciones a lo que es la salud mental a través del miedo, de la intimidación, amenazar, por ejemplo, con ocasionar un daño físico, poner a tus hijas, a tus hijos en contra tuya, por ejemplo, destruir los bienes de la persona, forzar a la mujer de aislarse de sus redes de apoyo. Esta es una estrategia también que se utiliza para poder perpetuar de forma impune esa agresión que está ejerciendo. Se puede dar dentro de este tipo de violencia psicológica la emocional, donde vienen todas las críticas, donde se minimiza a la persona, donde se generan juicios sobre la persona que van dañando poco a poco su autoestima, ya sea por aspectos físicos o aspectos, digamos, de la personalidad. Entonces la vas haciendo tan chiquitita, chiquitita, que la persona cree o termina pensando que eso es lo que ella, por ejemplo, merece y tiene que quedarse en esa situación de violencia porque nadie más, por ejemplo, le va a poder apoyar. Entonces, imagínate lo que afecta que psicológicamente te estén todos los días dañando esa autoestima. Otro tipo que se da la violencia simbólica, y esta está, pero por todas partes, Ania. Lamentablemente no sabemos todavía cómo identificarla y hasta la mal llamamos micromachismos como si fueran pequeñitos, pero lo cierto del caso es que la violencia simbólica, que es la que se da a través de mensajes, de los íconos, de la publicidad, de los famosísimos memes, de las famosísimas bromas de mal gusto, entonces la estamos reproduciendo con tanta frecuencia que de un pronto a otro ya no sabemos identificarla como un estilo de violencia que perpetúa estereotipos y roles de género dañinos, sino que la vemos como parte de nuestra cultura. Entonces decimos, quien se ofenda por esto, ¿verdad? Más bien es muy delicado o es muy delicada. Y es todo lo contrario, hay que aprender a identificarlas para ponerle un alto. Recordemos que como pensamos, nuestros mapas mentales de cómo vemos al mundo, cómo vemos las relaciones sociales, es así como también vamos a responder a través de nuestras propias acciones. Por eso es importante identificarla. La más común, digamos, o más fácil de identificar es la violencia física. Esta tiene que ver con los daños al cuerpo de la persona, al cuerpo de la mujer en este caso.
¿cómo se ve? Desde jalonazos de pelo, pellizcos, empujones, tirar, ¿verdad? Algún artículo hacia la mujer, pero también se ve de unas formas muchísimo más evidentes o más noticieras, voy a decirlo de esta forma. Cuando queman el rostro, digamos, de una mujer, cuando la someten, ¿verdad?, a actos muy crueles de violencia física y donde le niegan también el acceso, por ejemplo, al médico. Entonces, estas son formas de violencia física. Y la última que me gustaría comentarte, porque podemos hablar de muchas otras formas más, es justamente la sexual. Esta tiene que ver con todos los actos que sean de naturaleza sexual que no hayan sido consentidos por la persona, digamos, que los recibe, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? El acoso sexual es una forma, ¿verdad? Donde hay un contacto físico, puede ser a través del contacto físico o no, ¿verdad? Esto también lo vamos a ver, pero no está siendo consensuado y además es de índole sexual. Esto se ve mucho y por dicha hay ahora mucha información sobre el acoso callejero. Se pensaba antes, ¿verdad?, que los famosos, entre comillas lo voy a poner, piropos, debían tomarse como halagos, cuando hoy en día sabemos que es un tipo de acoso callejero, ¿verdad?, y que intimida, más bien le da una inseguridad a la mujer de poder caminar sobre la vía pública. Entonces, es en detrimento de la seguridad de ella y no estás generando ningún halago, ¿no? Una forma muy cruel de la violencia sexual es justamente la violación, donde hay una penetración, ya sea a través del cuerpo físico o de otros objetos, en el cuerpo de la mujer, ya sea de forma anal, de forma oral o a través de la penetración, por ejemplo, vaginal. Todo esto, y algo que quiero enmarcar como una gran alerta, es que puede terminar de una forma muy, muy atroz, que es justamente el femicidio, ¿no? Que es la forma más extrema de violencia. Pero hay algo que yo quiero dar ¿verdad?, a generar conciencia sobre, y es que todo lo que hemos hablado anteriormente, los diferentes tipos de violencia, digamos, pueden culminar justamente en un femicidio, son la antesala de un posible femicidio. Entonces no debemos de minimizar ningún tipo de expresión de violencia para poder erradicarlas y erradicar sobre todo esta culminación tan fatal como es el femicidio. Qué interesante. Y quiero mencionar dos puntos ahí. Estuve observando algunos videos antes de entrar en este tema y uno de ellos decía que conforme las niñas iban creciendo, dejaban esa espontaneidad, esa manera de opinar, a ir buscando formas más cohibidas, más calladas. Qué importante es monitorear de alguna manera el comportamiento de nuestras niñas, buscar formar niños más seguros, que si quieren opinar, que opinen, que hagan valer sus derechos. Definitivamente el papel de la familia es fundamental en ese sentido. Otro punto que quiero mencionar, ahora que hablabas de los memes, me acuerdo de uno que circulaba en redes sociales de la princesa Ariel, la sirenita, en el que el príncipe literalmente estaba rebanándole la cola. Pero lo más curioso de esto era que mientras le cortaba la cola a la sirenita, ella estaba sonriente. Entonces, vemos cómo se ha buscado normalizar este tipo de mensajes dentro de los diferentes medios. Yo, por ejemplo, crecí con las princesas, ¿verdad? Viendo ahí donde el príncipe azul llegaba a rescatarla, etcétera. Entonces, es una cuestión que se va metiendo en el cerebro, y si no se sabe explicar, interpretar o inclusive eliminar ese tipo de estereotipos, pues a la larga puede afectar allá las mujeres en su diario vivir. Así es, Anet. Y puedes dar por confirmado de que lo va a hacer no solamente a las mujeres, también a los niños, ¿verdad? Estamos hablando de que en la infancia estamos muy expuestas y muy expuestos a todo este tipo de información en el núcleo familiar, que se supone debe ser un factor de protección, pero también en la escuela, pero también en la vecindad, pero también lo que se consume, y ahora, ¿verdad?, con lo fácil que es el acceso a redes sociales y internet, ¿verdad? Entonces, todo esto de lo que estás hablando va construyendo mi propia identidad, va construyendo mi propia forma
forma de interpretar al mundo y de entender las normas de esa sociedad. Entonces, si yo normalizo que una parte tan importante como lo es, por ejemplo, la cola de la princesa, la sirenita, ¿no? Su cola es parte de su identidad y utilicémoslo como una metáfora. Si yo normalizo que coartar, que amenazar, que destruir la identidad de ella es algo que se celebra y que ella además lo acepta con jolgorio, ¿verdad? Con una alegría, ¿qué mensaje le estoy dando yo a esa infancia que después va a insertarse a una sociedad a repetir esos patrones? Por eso la importancia que decís de educar desde casa esto, pero para educar desde casa, primero la persona adulta necesita sensibilizarse, que es parte de lo que ustedes en APM pues están haciendo. Perfecto. Bueno, definitivamente muy interesante. Y ahora quiero enmarcarme hacia APM Terminals Moín. Nosotros estamos ubicados en las costas del Caribe, de una provincia llamada Limón. Esto lo digo para aquellas personas que estén viendo este espacio dentro del grupo MERX, que tienes estadísticas generales en términos de la violencia doméstica, y me gustaría saber si nos puedes compartir también estadísticas específicas sobre la provincia de Limón en comparación con el resto del país. Sí, es muy importante el tema de la estadística, que si bien es cambiante, sabemos que las investigaciones son continuas. Por ejemplo, ahora en pandemia pues se ha abierto lamentablemente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, y todos los avances que se venían haciendo pues de alguna forma se vieron afectados. Pues es eso, un estira y encoge. Por eso hay que hacer mucha más la fuerza en el lado de la balanza de las acciones para poder combatir la violencia contra la mujer y las desigualdades que existen en la sociedad. A ver, te puedo compartir algunas. Por ejemplo, la prevalencia de las mujeres que han sido sometidas a algún tipo de violencia física por parte de sus parejas ronda entre un 10 y hasta un 70%. Aquí en Costa Rica y en otras partes también de Latinoamérica se dice que por cada 4 mujeres, 3 en algún momento de sus vidas ha sido violentada sexualmente, ya sea dentro de la esfera, digamos, familiar o en la sociedad. Como vos lo mencionaste al principio, el tema de los femicidios hay que ponerle muchísimo cuidado. Si 137 mujeres fallecen, no fallecen, en realidad la forma correcta de decirlo es, le dan muerte, son asesinadas intencionalmente. Esto es algo que no se debe tomar con liviandad, y debemos de pensar siempre en un número como los seres humanos que hay detrás, no una estadística, sino las mujeres y las familias que se están viendo afectadas detrás. Esto es muy importante. Según Naciones Unidas, imagínate que menos del 40% de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia buscan ayuda o denuncian. Quiere decir que la misma estadística tiene un gran vacío ahí, ¿verdad? Algo que mencionaba sobre el confinamiento y cómo ha afectado la pandemia en Costa Rica. Bueno, la tasa de desempleo también visibiliza las desigualdades. Por ejemplo, actualmente todavía estamos en pandemia, pero después de haber enfrentado al menos el primer año, todavía existe esta desigualdad, un 21.9% de tasa de desempleo para las mujeres versus el 12.8% para nuestros compañeros hombres, por dar otro ejemplo. El Observatorio de Género del Poder Judicial es una institución que constantemente está actualizando justamente en estadísticas que tengan que ver con los temas de género. Dice que en el 2020 hubo más de 46,000 denuncias relacionadas justamente a la violencia que se ejerce en la violencia doméstica, y se solicitaron medidas de protección. De estas 46,000, el 80% pertenecen a un presunto agresor hombre, por darte un ejemplo. En la zona atlántica, de todas estas denuncias que te estoy mencionando, el 9% pertenecen, digamos, a la zona atlántica, y por supuesto incorpora lo que es Limón. El 84% de estas pues fueron denuncias hacia los compañeros hombres. Y aquí me voy a detener a hacer una importante aclaración. Estamos haciendo una conmemoración de la no violencia en contra de la mujer, y por eso estamos hablando de estas estadísticas. Esto no se trata de hacer una acusación ni una generalización, mucho menos de invisibilizar todas las violencias que también se ejercen en contra de los hombres. Yo
animo a todas las organizaciones que también abran espacios para hablar sobre esto y hablar también del tema de las masculinidades sanas, por ejemplo. Pero en este momento, si no evidenciamos todo esto que estamos comentando, pues no podemos entonces ejercer y actuar de forma específica y concreta para atacar, ¿verdad?, esta gran problemática. Sin, como digo, sin querer invisibilizar otras problemáticas, porque también está la infancia, también están las personas adultas mayores. Pero en este caso no podemos dejar de lado pues poder conocer la estadística para tomar acciones al respecto. Algo que también te quiero comentar: en la zona de Limón, pues el año pasado fue la que lideró lamentablemente la tasa de denuncias por delitos sexuales. En cuanto a las infracciones que se ejercieron en el 2020 sobre la ley contra la violencia doméstica, de las, vamos a ver, 7.900, perdón, de las 7.900, más de 7.900 denuncias que se dieron, 784 fueron de la provincia de Limón, de las cuales 689 la acusación fue justamente hacia un hombre, ¿no? Y de las infracciones de la ley de penalización de la violencia en contra de las mujeres, del total de 7.642, 734 pertenecen a la provincia de Limón, por darte y compartirte, ¿verdad?, un poco de esta estadística, ¿no? Claro, definitivamente datos bastante alarmantes. En buena hora, APM Terminals, a través del grupo MERX, ofrece un servicio gratuito de psicología por medio del EAP, de sus siglas en inglés como Programa de Ayuda al Empleado, Programa de Ayuda al Colaborador. Quiero decirle a todas aquellas personas que están escuchando esto que por favor, si están afrontando alguna situación de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, pueden llamar al 800-111-1114, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y este programa es extensivo para todas las personas trabajadoras de APM Terminals, obviamente todos los del grupo MERX y todas las personas adultas y menores que residen en su misma residencia. Ahora bien, dicho esto, Beleni, ¿qué mensajes, qué sugerencias, qué recomendaciones le puedes dar a la parte empleadora ante estas situaciones? ¿Cómo pueden brindar apoyo adicional a los esfuerzos que pues ya estamos haciendo? Absolutamente, una pregunta también fundamental, sobre todo porque este mensaje principalmente pues va a llegar a las personas que pertenecen a esta gran organización. Voy a hacer un pequeño comercial donde quiero felicitar, aplaudir los esfuerzos de APM, no solamente por este espacio, sino por lo que acabas de mencionar, y este programa debe de conocerse por cada una de las personas que forman parte de esta organización. Adicionalmente, ¿verdad?, siempre está la línea del 911, nunca está de más decir esto, donde se puede pedir, ¿verdad?, el centro de atención a la violencia del INAMO, donde pueden ser atendidos desde la parte psicológica hasta la parte de asesoramiento legal también, las oficinas regionales del INAMO, ¿verdad?, el Poder Judicial, los juzgados de violencia. Hay algunas oficinas de la mujer en algunas municipalidades a las cuales también, ¿verdad?, las personas tienen acceso. Lo que quiero decir con todo esto es que hay redes de apoyo institucionales, ya sea por parte del Estado, por las organizaciones privadas y por la misma sociedad civil. Dentro de la sociedad civil, pues yo conozco la organización CEFEMINA, por ejemplo, la Red Nacional Mujeres No Estás Sola, la Asociación GEPSIVA y la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, todas estas brindando el apoyo que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia merecen, necesitan, y agradecer, ¿no?, a APM y a todas estas organizaciones también. Me estás preguntando entonces sobre acciones que se puedan tomar dentro de la organización privada, ¿cierto? Cierto. Bueno, yo creo que APM, pues ya mencionaste algunas en nombre de esta organización. El tema de la educación y la sensibilización es fundamental, poder educar en temas de estereotipo y roles de género. ¿Por qué? Porque esta es una de las principales barreras que enfrentamos las mujeres a la hora de
a tener acceso al trabajo y tener acceso, por ejemplo, a puestos de toma de decisión. Capacitación en temas de violencia y discriminación para poder identificarla, para poder trabajar en aceptarla, que eso es una segunda etapa, y poder generar acciones, por ejemplo, y idealmente, ¿verdad?, la denuncia, aunque sabemos que no siempre es tan fácil, al menos no en las realidades de todas las mujeres. Promover entornos de trabajo que sean saludables, que sean inclusivos y que verdaderamente se conviertan en aliados que protejan, ¿verdad?, la seguridad, la dignidad de las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, donde ellas puedan sentirse cómodas en acudir a las instancias como la que mencionabas anteriormente, sin sentir que van a ser revictimizadas o van a ser avergonzadas. Recordemos que ningún caso debe ser minimizado, todo caso más bien debe ser validado. La persona necesita ser escuchada y necesita ser apoyada, ¿verdad? Entonces, los juicios aquí no tienen lugar. El facilitar acceso a los servicios de justicia, tanto los internos como los que mencionaste, como los externos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas instancias a las que pueden acudir las personas víctimas de violencia a nivel estatal y a nivel de la sociedad civil también? Información sobre las medidas y los servicios, ¿verdad?, públicos que existen, ¿no? El tema de las redes de cuidado no solamente es un trabajo a nivel del Estado, muchas organizaciones han tomado cartas en el asunto y me parece que es una excelente práctica, ¿verdad? El poder apoyar a quienes son madres para que no tengan que decidir entre el cuidado, por ejemplo, de sus niños y sus niñas, o decidir entre mi empoderamiento económico y la estabilidad y el bienestar. O sea, por eso decía, la organización privada convirtiéndose en aliada, apoyando desde este tipo, digamos, de acciones. Las licencias y la protección temporal contra el despido. Esta es muy importante. Sabemos que la dependencia económica lo que hace es perpetuar la violencia contra las mujeres. Por eso, el otorgar este tipo de permisos para que ellas puedan acudir a audiencias, hacer los traslados que necesitan hacer, poder solicitar el asesoramiento, o sea, este canal de empatía verdadero, auténtico de la organización, donde brinda este tipo, digamos, de permisos que son al final del día apoyos, para que la víctima, como te decía, no se halle en una situación donde la que tenga que decidir entre dejar al agresor o mantener mi empleo. No, imagínate que ya de por sí vivir en violencia es difícil. Dentro del espacio laboral, y en una sombrilla un poquito más amplia, ¿verdad? Trabajar el tema de las desigualdades y por supuesto la violencia incluida contra las mujeres. Bueno, generar diagnósticos continuos es muy importante, ¿verdad? Para poder generar acciones más focalizadas, procesos de contratación sensibles que incorporen la herramienta de la perspectiva de género, ¿verdad? Ese análisis diferenciador y en todo el proceso, desde el reclutamiento, contratación, entrenamientos. Las acciones afirmativas son muy importantes para lograr la paridad, la auténtica representación de las mujeres en todos los niveles de la organización. Temas de las garantías sociales, lo voy a mencionar porque pareciera obvio, pero no lo es. Otorgar un trabajo formal con todas las garantías que otorga la ley, un trato igualitario entre las mujeres y los hombres y por supuesto, y no se diga, la igualdad salarial, es importantísimo. Generar normativas, protocolos, procedimientos que sean efectivos para brindar este apoyo, para que la persona sepa que generar una denuncia no es una exposición, ¿verdad?, donde va a cargar una culpa, donde la gente la va a señalar o donde peor aún no va a terminar en impunidad, ¿no? Que esto realmente no motiva a nadie a denunciar si yo tengo la creencia que a nivel de mi organización no va a tener una buena gestión y terminar en un proceso justo, ¿verdad? Y por supuesto lo que ustedes también van avanzados, ¿verdad?, es el tema de las licencias, no solo de maternidad, sino de paternidad, donde más bien vos podrías hasta comentarnos cómo lo han venido implementando. Estas son solamente algunas, Ania, podríamos generar todo un podcast de buenas prácticas. Claro, y debo agregar que a lo interno, si se da una situación, si la persona está enfrentando una situación de violencia doméstica, también puede acudir al Departamento de Recursos Humanos con alguno de los colegas. Ellos están preparados para atender la situación. Aquí se encuentran con diferentes políticas en torno al tema de la no discriminación, el tema de las licencias de paternidad, de maternidad, entre otras, inclusive el hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, que están bien documentados y se sigue
todo un proceso para abordarlos. Entonces, que sientan la confianza de acercarse y exponer su situación. Beleni, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio de APMT Informa estos datos tan relevantes y que esperamos les sea de gran utilidad a muchas mujeres y hombres de la comunidad del Grupo MERX. Las gracias, Ania, son para vos y para todo APM y por supuesto el Grupo MERX. Me gustaría pues finalizar con una pequeña reflexión que es no veamos esta ni ninguna otra problemática social. Por supuesto que podemos sentirnos un ahogamiento cuando pensamos en que hay tantas cosas que hay que ir solucionando, pero empezar es la mejor forma, ¿verdad?, de accionar, ¿no? Y de llevar el discurso a la práctica. Entonces, pensemos en que erradicar la violencia contra la mujer no es una bola que tiene que ser repartida entre las diferentes instancias del Estado, el gobierno, social. No se divide ese 100%. Se logra combatir cuando cada parte asume su propio 100%. Y la invitación es a que la organización privada, pero usted también, a cada una y cada uno de los oyentes, de las personas que nos están viendo, asuma en su metro cuadrado esa responsabilidad y ese protagonismo por erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y así es como lo vamos a lograr. Les mando un abrazo con muchísima gratitud por abrir espacios tan importantes como este. Muchas gracias.